Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Querido Jorge, ¿qué tal? Hoy vamos a colocar, Jorge, otro libro en nuestra biblioteca infinita, nuestra biblioteca imaginaria e infinita de libros de filosofía, de pensamiento judío. Y hoy vamos a colocar, Jorge, un texto que recomiendo particularmente a nuestros oyentes de un autor que ya frecuentamos, de un libro de él que ya revistamos, sobre Theodor Herzl. El autor es el profesor, quizás, en mi opinión, uno de los estudiosos más originales y profundos del tema del sionismo. El sionismo realmente no como un adjetivo calificativo, ni en un sentido derogativo, ni en un sentido apologético, sino como lo que fue un movimiento político, cultural. De hecho, muchos de nuestros oyentes conocen que en sus orígenes el sionismo incluso se divide o se distingue entre un sionismo más político, un sionismo cultural, que a veces llegan a oponerse, un sionismo religioso que también es diverso en relación a los dos precedentes. De modo que, bienvenido un libro que amerita un estudio del sionismo como el del doctor Derek Kenzler de la Universidad, no lo dije, de Harvard, que despeja los presupuestos habituales cuando se habla del sionismo. Y una de las formas de encarar el tema del sionismo de una manera seria, profunda, compleja, es, en principio, había sido objeto de un análisis de este tipo un libro anterior, no anterior en el tiempo, sino anterior en nuestra reseña ya reseñamos del profesor Penzlar, Derek, era el sionismo como sentimiento, como afectividad, es decir, ahí agregamos otra dimensión, ¿no? La carga afectiva, en el sentido también de todo lo que el término resuena negativamente para muchos, positivamente para otros, no solo en un sentido político, ni siquiera ideológico, sino ya desde el punto de vista afectivo, entre comillas. Este libro en particular, vamos a colocar hoy en nuestra biblioteca, este libro del mismo estudioso, del profesor Penzlar, toma otro aspecto y otra forma, que es analizar el personaje Theodor Herzl. Aparentemente es una biografía de Theodor Herzl. De hecho, el libro se llama Theodor Herzl, tiene como subtítulo El líder carismático. Es un libro que está escrito en inglés. Está editado, si no me equivoco, por la Universidad de Yale. Y esto toma parte de la figura de Herzl. Esta idea de tomar una figura para explicar una orientación de pensamiento, un conjunto de ideas, no se sabe que tiene su origen en el romanticismo, en Hegel, donde es la idea del genio, del hombre, ¿no? Por supuesto que este libro no cae en eso, pero sí va a, de una manera casi fractal, mirando el detalle, mirando al personaje, ver todo el movimiento, ¿no? Nos referimos al fenómeno o el movimiento sionista que va más allá después del propio Theodor Herzl, de este periodista. Y ahora vamos a decir algo sobre quién era un poco Herzl, ¿no? Que tiene que ver con el enfoque de Penzler. La
La primera pregunta, el libro casi comienza con un interrogante. ¿Cómo este personaje, esta figura histórica que fue Theodor Herzl, siendo un hombre cosmopolita, un judío cosmopolita, asimilado, pudo haberse convertido en el líder de, por ejemplo, gran parte de las masas, muchas de ellas pobres de Europa del Este, observantes o practicantes, ¿no? Un hombre que no venía de allí. Al mismo tiempo, el texto no elude la compleja personalidad de Herzl. Es decir, la primera parte y gran parte toma el tema de la vida interior del personaje y, de algún modo, su estabilidad psicológica, sus episodios periódicos de depresión, sus notables cambios de humor, su carácter distante, reservado, de haber sido de algún modo un padre ausente, los problemas psicológicos de sus 3 hijos, pero en lugar de utilizar estos aspectos de la vida del fundador, de alguna manera, del sionismo, como lo conocemos, porque bueno, hubo otras alternativas que quedaron en el camino o que no corrieron la misma suerte triunfal que tuvo la de Herzl, sin tomar esto como una crítica a estos aspectos de su vida, pero tampoco desconociéndolas como otros trabajos, lo que hace Penzler es ver cómo la angustia psicológica de Herzl alimentó su posición política, cómo Herzl necesitaba desesperadamente un proyecto, según nuestro autor, que llenara su vida de sentido, mantuviera raya la oscuridad de la depresión. El sionismo era ese proyecto, que lo contenía, lo sostenía, lo inspiraba. Este movimiento que es común en los grandes líderes entre la depresión, la excitación vertiginosa. No, hay otro elemento que nosotros recién decíamos, cómo se convierte, cómo este hombre que dijimos que también pasa por momentos de angustia, depresión, sombríos, cómo al mismo tiempo se convierte en este líder carismático. Cómo arrastra masas de judíos de Europa que provenían de una Juden, que venían de una cultura muy diferente a la del propio Herzl, que era un judío asimilado, cosmopolita, no religioso. Bueno, por supuesto que lo que dice el autor es que Herzl aparece, porque también esto de los grandes hombres aparecen en el momento, ¿no? El momento, el kairos, como decían los griegos. Es en el momento en que la autoridad rabínica estaba en crisis. Por un lado, el Estado moderno había fracasado en proteger la seguridad física y el bienestar psicológico de los grandes sectores del judaísmo europeo. Por otro lado, también Herzl surge de un lado nuevo, de donde no habían surgido en general los dirigentes judíos. Es decir, habitualmente, o la dirigencia judía surgía de los centros tradicionales del poder judío, el rabinato y la élite financiera judía. En cambio, Herzl no venía de ninguno de estos dos sitios. Y él reclamó con fuerza para sí actuar como autoridad en nombre de todo el pueblo judío. Él, ¿no?, como diría un psicoanalista, se autorizaba. Por ejemplo, Max Nordau, el amigo y discípulo de Herzl, lo designó a Herzl como el representante autorizado y legítimo
del pueblo judío. O sea, Herzl hablaba en nombre de. Otro tema no menor es la dimensión estética. Y acá viene un tema muy interesante para explicar el carisma, ¿no? Recordemos que el subtítulo del texto del profesor Penzler es el del carisma. Y precisamente acá se juega la dimensión estética, ¿no? El carisma estaba en su porte majestuoso, dice Penzler. Su voz de barítono, la voz de Herzl, ¿no? Su elegante alemán, su cuidado idioma, y por último, pero no en último lugar, su belleza. Acá se abre la dimensión muy interesante estética. En 1937 Samuel Bettelheim escribe acerca del rostro de Herzl, que era una combinación de aspectos de un lord inglés, algo que podemos ver cuando vemos algún retrato, una combinación entre un lord inglés y un rabino de Europa del Este. Otros autores se detienen en la barba asiria, no esa barba que vemos como cortada un poco cuadrado, que hoy la podemos encontrar en cualquier bar de Madrid como un hipster, ¿no? Esa barba particular asiria le otorgaba el aspecto de la antigua realeza semita. Y ahí tenemos los dibujos del gran Efraín Lilien, que era este dibujante tan bueno, lo dibujaba precisamente como un rey y una estética muy particular. Finalmente, la cuestión que dice Penzler es que como Moisés, ¿no? Moisés había sido criado en los faraones, lejos de la práctica de los judíos tradicionales, el Moisés bíblico, de alguna manera Herzl es aceptado por las masas observantes y humildes de Europa del Este, precisamente porque jamás hubieran aceptado como líder a uno de los suyos. Había ese ascendente dado por esa realeza, ¿no?, de Moisés. Es interesante ese paralelo entre los dos. De modo, Jorge, que recomendamos el texto tan interesante sobre Herzl, Pues el profesor Penzler. muchas gracias por esta recomendación y esperamos volver a contar contigo también la semana próxima o cuando puedas. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge.